Buenas tardes a todos. Hoy en nuestros seminarios radiológicos vamos a considerar, junto con el doctor Amadeo Valls, el factor tiempo, este factor tiempo que me ha jugado una mala pasada y que me ha envejecido súbitamente. Vamos a explicar un poquito el Te factor veo. tiempo en radioterapia. Bueno, vamos allá, vamos a compartir nuestra pantalla. Vamos a compartir la pantalla y aquí tenemos Muy para que bien, puedas empezar a hablar y muy cuando bien, termines, te callas. muy bien. Nos situamos en los primeros años del siglo pasado, en los que se acaba prácticamente de descubrir los rayos X y se comienzan a utilizar con fines terapéuticos. Lógicamente, no se sabía nada de cómo aplicar los rayos X para curar el cáncer. Así que hubo un gran debate respecto a aplicar dosis únicas o dosis fraccionadas. Una de las primeras observaciones que se hizo es que al aplicar dosis fraccionadas, la dosis total había que aumentarla para conseguir el mismo efecto que con dosis únicas. Uno de los primeros investigadores en este terreno del fraccionamiento fue el doctor Claudius Regaud, y entonces él hizo una hipótesis muy imaginativa para explicar el efecto del tiempo en la dosis total de la radioterapia y consideró que los seres vivos eran capaces de inmunizarse a la radiación, de modo que una primera sesión de radioterapia provocaba una mayor resistencia de las células a dosis ulteriores debido a lo que él denominó la radioinmunización. Hoy, evidentemente, pues nos causa una cierta perplejidad que la primera explicación de este fenómeno fuera ese. Realmente no se hicieron muchos progresos para explicar el factor tiempo hasta que un joven escandinavo, el doctor Magnus Strandquist, allá por los años 40, pues tuvo que presentar su tesis doctoral y no se le ocurrió mejor cosa que, dada la enorme experiencia que había en su hospital de tratar tumores de la piel con diferentes regímenes de fraccionamiento, pues estudiar cómo afectaba el tiempo total de tratamiento transcurrido desde la primera fracción a la dosis total necesaria para provocar diferentes efectos: eritema cutáneo, descamación seca, descamación húmeda, para curar los tumores de la piel o para provocar necrosis permanente de la piel. Y se dio cuenta de que todas estas curvas, cuando se representaban en escala doble logarítmica, tenían la misma pendiente, de modo que él aventuró que calculando el exponente necesario para el tiempo total del tratamiento podría calcular fácilmente la dosis total necesaria para provocar eritema o para curar un cáncer. En ese momento la fórmula tenía solamente una variable, el tiempo. Posteriormente el doctor Ellis, como ya hemos visto en charlas previas, al tiempo le añadió el número de fracciones y así es como se generó la fórmula de la dosis nominal estándar, que eh, es la base de los TDF, de los Time Dose Factor, que se utilizaban allá por los años 60, 70 y principios de los 80 para calcular equivalencias de tiempo. Realmente la biología subyacente a este fenómeno que explicara el factor tiempo, pues no se conocía. Pero poco a poco se fue desentrañando, ¿no es así, doctor Valls? Así es, y en esta diapositiva que acabo de adelantar un poco, pues tenemos en el centro, de a la izquierda, el tiempo efectivo de duplicación durante el tratamiento, que es el que vamos a hablar o el que vamos a añadir a la fórmula inicial de la dosis biológica efectiva, que ya conocemos de charlas anteriores. Y como veis ahí, ese tiempo va a ser influido por el tiempo de que dura un ciclo celular tumoral, la fracción de crecimiento, es decir, ese número de células que están realmente activas o clonogénicas, podríamos decirlo así, el tiempo potencial de duplicación, cuando no se considera
nada más que esa célula sin necesidad de otros factores externos. El tiempo de duplicación de volumen tumoral, que es el real o el visible, ¿vale? Y que depende, por supuesto, como veis ahí arriba a la derecha, del tiempo potencial y además del factor de pérdida celular. Un factor de pérdida celular que no es fijo, aunque para los cálculos habitualmente tenemos un tiempo efectivo que es el mismo habitualmente, pero hay incluso modelos un poquito más complejos que consideran cómo ese tiempo efectivo de duplicación durante el tratamiento de radioterapia puede ir cambiando, porque ese factor de pérdida celular va menguando. Ir menguando, esa división se hace más pequeña. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que el tiempo efectivo de duplicación puede ir cambiando a mayor velocidad. Quiero decir que el tiempo sería menor, ¿vale? Que no quiero confundir a los que nos escuchan. Es decir, hay que tener en cuenta lo que decían nuestros viejos, que es que las últimas sesiones de radioterapia eran las que curan, porque en ese momento la selección de las células son podríamos decir, las más resistentes, las peores, las que están entrando en ciclo y las que pueden dar lugar a un problema de control tumoral si no, si nos faltan las últimas sesiones. Bien, aquí hay en esta diapositiva, a título de ejemplo, y que esto va a variar según la fuente que se consulten, unos tiempos, para que os hagáis una idea de cómo los tumores humanos pueden variar el rango de cada uno de esos tiempos, ¿no? El tiempo efectivo habitualmente se considera muy parecido al tiempo potencial, ¿no? Entre 3 y 10 días, ¿no? Bueno, desde que se inicia la repoblación acelerada, que ahora vamos a hablar, ¿no? Y pues, doctor Roma Santa, pues puede continuar. Bueno, estos conceptos de cinética celular, quizá Amadeo los podemos explicar con más detenimiento otro día, porque lo que hoy realmente nos interesa es cómo influye el tiempo en la dosis biológica. Recordamos la famosa fórmula del doctor Jack Fowler, en el que la dosis biológica efectiva tenía para su cálculo dos partes. Una que considera la reparación y donde las variables son el número de fracciones, la dosis por fracción y el alfa beta. Y una segunda parte precedida de un signo menos, o sea que juega en contra de la dosis biológica. Cuanto más aumenta esta segunda parte, pues más se reduce la dosis biológica efectiva, que está condicionada por el factor tiempo. Y casi todas las estimaciones que hizo el doctor Fowler se basaban en tumores de cabeza y cuello, y en los tumores de cabeza y cuello nuestros amigos del MD Anderson de Houston vemos ahí al doctor Rodney Withers, al doctor Howard Ames, pues habían estimado que esa dinámica de repoblación se aceleraba a partir de la cuarta semana. Tal vez en la gráfica siguiente, bueno, lo veremos en una gráfica más adelante. Entonces, este segundo término tiene el tiempo total de tratamiento, que es la T, el TK, que es el tiempo umbral hasta que se produce la repoblación acelerada, alfa, que viene del modelo lineal cuadrático, y el TP, que es el potential doubling time, del que nos ha hablado antes Amadeo, que es el tiempo potencial de duplicación de los clonógenos tumorales. A TK se le denominó el kickoff. Y esta es la famosa gráfica de Withers, que la obtuvo representando la misma gráfica, lo vemos ahí arriba a la derecha, cómo había que aumentar la dosis total. Esto lo sacó de numerosas publicaciones, cómo había que aumentar la dosis total para controlar tumores de cabeza y cuello en función del tiempo transcurrido desde la primera sesión de radioterapia. Y vio que efectivamente a partir de los 20 días, aproximadamente la tercera, cuarta semana, pues esa dosis total empezaba a subir. Por eso se determinó que era necesario un tiempo de 3 o 4 semanas hasta iniciar la repoblación acelerada de los clonógenos. Y bueno, se puede estimar que es así, o se puede estimar
una constante desde el primer día de tratamiento, de modo que posiblemente biológicamente es más comprensible que desde el primer día los clonógenos celulares, al irse reduciendo la competencia por el oxígeno y los nutrientes, al irse eliminando cada vez más células tumorales, pues pudieran proliferar de un modo más rápido. Realmente el tiempo potencial de duplicación ya es muy rápido. Cuando se ha hecho en humanos en tumores de cabeza y cuello, este tiempo oscila entre 5 y 6 días, y en los tumores humanos trasplantados en ratones es entre 2 y 4 días, con carcinomas de cabeza y cuello, de modo que es un tiempo muy corto. Lo que realmente nos importa no es a qué velocidad se duplican la población tumoral total, sino a qué velocidad se duplican los clonógenos tumorales, porque la probabilidad de curación va a depender de que podamos eliminar todos esos clonógenos tumorales. Pero la fórmula puede parecer muy compleja, el menos logaritmo neperiano de 2 multiplicado por t menos el kick-off time y partido de alfa por el tiempo potencial de duplicación. Pero como el logaritmo neperiano de 2, alfa, y el tiempo potencial de duplicación en tumores de cabeza y cuello pues, se pueden considerar constantes, pues este término se puede resumir en menos una constante por t menos el kick-off time. Y si no se considera kick-off time, si se considera que la constante de proliferación es la misma desde el tiempo cero, pues todavía se reduce más, porque sería menos k por t. Y con estos parámetros podemos empezar a hacer cálculos. Amadeo, te voy a plantear un problema basado en un ensayo clínico que fue probablemente el primer ensayo clínico, al menos el primero que yo conozco en el área de cabeza y cuello, donde se demostró que los tratamientos acelerados podían curar más tumores que los tratamientos convencionales. Y este ensayo fue el 22851. Se trataron pacientes con tumores T2, T3 y T4 de cabeza y cuello. El ensayo se terminó en 1995 y el régimen de fraccionamiento acelerado consistía en 72 Grays en 45 fracciones durante 5 semanas. Se comparó con el régimen convencional de 70 Grays en 35 fracciones en 7 semanas. El fraccionamiento acelerado consiguió un mayor control locorregional de un modo significativamente diferente, y también era diferente el tiempo hasta la progresión, resultando en un beneficio absoluto del 15% en control locorregional a 5 años con respecto al régimen convencional. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la dosis biológica efectiva resultante de ambos regímenes sin considerar el factor tiempo? Y por otro lado, ¿cuál es la dosis biológica efectiva resultante de ambos regímenes considerando el factor tiempo? Y tenemos que optar por un factor tiempo razonable que en cabeza y cuello puede ser al menos de 0,6 Grays por día, con un kick-off time de 4 semanas. Ok. Además, recordar que ese K, esos 0,6 Grays, no son físicos, son biológicos. Bien, como dice el doctor Pérez Santa, vamos a considerar la corrección sin el factor tiempo. O sea, perdón, la B sin la corrección por tiempo, con la fórmula que ya llevamos viendo a lo largo de estas sesiones. Y resumiendo, tenemos que el tratamiento convencional son 35 fracciones, esos son 49 días de tratamiento, a 2 Grays por fracción, pues unos 70 Grays. Frente a eso, pues tenemos este otro tratamiento acelerado, donde el tratamiento ya es más corto porque hacemos 45 fracciones con 1,6 cada una de ellas hiperfraccionado. Bien, a la derecha tenemos lo que ya hemos resumido de cómo vamos a considerar los parámetros. Bueno, pues sin más dilación, el caso se resolvería así. Si no tenemos una corrección de tiempo y hacemos la fórmula básica, vemos cómo prácticamente el tratamiento acelerado y el tratamiento convencional prácticamente se superponen en cuanto a lo que consigue como dosis biológica efectiva. 83 frente a 84, 83 y medio, eso es lo mismo. Bien, cuando incorporamos el factor tiempo, ya la cosa va cambiando. A la derecha vemos cómo sí metemos ahí en la fórmula
el tiempo, ese detrimento de 0,6 Gray biológicos por día acumulado, cuando metemos eso y le restamos, multiplicamos restando el tiempo total de tratamiento y el tiempo de repoblación acelerada de esos 28 días, pues ya vemos ahí cómo las cosas cambian a favor del tratamiento acelerado. ¿Veis cómo el detrimento por repoblación se queda en 2,4 Gray biológicos, mientras que con el tratamiento convencional pasa a ser 12,6? Hay una diferencia llamativa, ¿eh? De manera que aquí, y tan simple como esto, con esta resta y esta suma y estas multiplicaciones, tenemos como el tratamiento convencional se ve claramente cómo sufre una penalización biológica mayor por esa repoblación acelerada que existe en los tumores. Con lo cual, aquí aplicar la fórmula con el factor tiempo es importante. Si O sea no, que perdemos, Amadeo, perdemos 10 Grays. Alargando el tratamiento 2 semanas, perdemos 10 Grays. De modo que si tratamos un paciente con un tumor de cabeza y cuello y nos tocan las navidades, y nos toca una interrupción por avería, y nos toca una revisión programada, y nos tocan 2 días de parada por toxicidad grave, y hay que acumulamos compensar. 2 semanas de retraso, Hay que no compensar. damos 80 Grays biológicos, Exactamente. hubiéramos dado 70 Grays Eh, biológicos. Exactamente. Y habría que compensar, eso será motivo de otra charla, pero habría que compensar y además lo suyo es tener programado desde el principio del tratamiento las posibles compensaciones o maneras de resolver esas fiestas que tú acabas de decir, que son o averías o revisiones de máquinas o fiestas como las que suelen pasar en Navidades. Correcto. Está claro, esto es así de simple y es una demostración práctica de cómo en un tratamiento acelerado, al tener menos tiempo, nos quitamos un problema de detrimento. Pasamos al caso 2. Muy bien, sí, ya habíamos considerado el ensayo PACE-B en cáncer de próstata en vídeos anteriores. Es un Es un estudio en el que se comparó el ultra hipofraccionamiento, 36,25 Grays en 5 fracciones, 3 fracciones a la semana, o sea que se completa el tratamiento en menos de 2 semanas. Y este régimen fue equivalente al fraccionamiento convencional de 78 Grays en 39 fracciones diarias. La pregunta para el doctor Valls es, aceptando la equivalencia entre los dos regímenes, ¿qué alfabeta habría que asumir para la próstata en los cálculos de la dosis biológica efectiva si consideramos el factor tiempo? Y en base a ciertas publicaciones se puede considerar que el factor tiempo para el cáncer de próstata es más reducido, es en torno a 0,3 Grays. Y vamos a suponer también un umbral de tiempo para la repoblación acelerada de 4 semanas. Vale. Bien, aquí la trampa, entre comillas, sería que vamos a aceptar la equivalencia, porque el trabajo del PACE-B no declara ese alfabeto utilizado, pero en fin, nosotros vamos a aceptar la equivalencia entre los dos regímenes, una equivalencia en dosis biológica efectiva. Vale, entonces vamos a aplicar esta fórmula que llevamos comentando desde el principio de la charla. Bien, el tratamiento convencional no tiene problemas. Tenemos un tiempo de repoblación acelerada de 28 días, como hemos dicho, pero aquí tenemos que el ultrafraccionamiento, esa SBRT, eh, está por debajo, bastante por debajo del tiempo de repoblación. De manera que la parte de detrimento para ese tratamiento ultra hipofraccionado no se aplicaría. No se aplicaría porque esto es un modelo con umbral. De manera que si el tiempo de repoblación acelerada es menor que el tiempo total de tratamiento, no, el tiempo total de tratamiento es menor que el tiempo de repoblación acelerada, quiero decir, no se puede aplicar una penalización temporal. Con esta consideración, es decir, que la SBRT no vamos a poder aplicar un detrimento en tiempo porque no llega a poder producirse esa repoblación acelerada. Cuando hacemos igualamos los dos tratamientos que hemos dicho que van a ser equivalentes biológicamente, esa X que pasa a ser el alfabeta, tendríamos que el resultado final del modelo con umbral, tendríamos que utilizar un alfabeta de 2,78.
En charlas anteriores empezamos diciendo que el alfabeto de la próstata era de 1,5. Cuando hacíamos una equivalencia sin factor tiempo lo teníamos en 2,55 y hemos ido subiendo con arreglo a cómo los tratamientos se van reduciendo en duración total, ¿vale? De forma que, como veis aquí en la siguiente diapositiva de resumen, cuando no se hace una corrección temporal, el alfabeto que requerimos es de 2,5 y ya lo vimos en charlas anteriores. Se me ha pasado. Perdón. Bien, si metemos esta fórmula que estamos usando con tiempo con umbral o tiempo discontinuo, eso no va a penalizar al ultrafraccionamiento por lo que acabo de explicar. Sí penaliza al tratamiento convencional, como veis ahí en el resumen, de manera que si usáramos ese factor, tendremos que usar una alfa beta algo más alto, 2,78. Y si tuviéramos o hiciéramos no vamos a decir barbaridad, pero casi, de contemplar un factor de tiempo continuo desde el primer día de tratamiento, el alfa beta a utilizar todavía habría que subirlo más. ¿Por qué? Porque si tenemos un detrimento en la vez total al restar esa penalización por día, la vez total disminuiría y para compensar tendríamos que subir el alfa beta, porque conforme el alfa beta va aumentando, la vez total del cálculo disminuye. ¿Vale? Bien, no sé si está claro, pero Mm. finalmente, como resumen, es que si el modelo continuo no sería aplicable, porque es absurdo, ¿vale? Aplicar desde el principio, penalizar desde el primer día, y se haría una sobreestimación del tratamiento. Y el modelo con umbral, evidentemente, para el tratamiento convencional sí, porque está por el tiempo total de tratamiento es superior a ese tiempo de repoblación acelerada, pero que no podemos aplicarlo al el SBRT porque no llega está por debajo del tiempo de repoblación acelerada, ¿vale? De manera que interpretando finalmente a mayor corrección por tiempo, es decir, por repoblación, mayor debe ser el alfa beta para que ambos regímenes de tratamiento lo podamos considerar como equivalentes. Y ese modelo continuo que no es recomendable usar porque es absurdo, pues estaría penalizando más al tratamiento convencional y necesitaríamos, para compensar o hacerle equivalente, necesitaríamos ese alfa beta mayor, ¿vale? Es decir, Bien. los alfabetas son sensibles al valor de la constante K y a la duración del tratamiento, como estaba diciendo hace un rato el doctor Luis Pérez Romasanta. ¿No así? Sí, entonces vemos que realmente el valor de alfa beta no se puede medir directamente, no tenemos un calibre, un alfabetómetro con el que medir el alfa beta de los tumores. Así es. El alfa beta es un valor operativo que depende del modelo que apliquemos y por tanto para justificar una observación biológica como es la equivalencia entre estos dos regímenes, pues nos va a salir un alfa beta diferente si introducimos en la fórmula de la dosis biológica efectiva el factor tiempo o no. Exactamente. Y estamos terminando de manera que para otro día podríamos hablar de cómo se comportan o cómo afecta el factor tiempo a los tejidos de respuesta rápida, o sea, las mucosas, los epitelios, o cómo influye el retraso en un inicio de tratamiento, porque nosotros diagnosticamos y desde que se diagnostica hasta que empieza un tratamiento quirúrgico o un tratamiento de radioterapia, ahí también está pasando algo. O, como acabamos de decir hace un momentillo, cómo afectan las interrupciones al tratamiento y al control tumoral. Eso podemos dejarlo para otro día, ¿no, Luis? Sí, y podemos terminar con el adagio que dice, no dejes que el tiempo te estropee una buena planificación de tratamiento. O, Exactamente. o como dice el doctor Valls, el adagio, el famoso adagio del doctor Valls Bueno, sobre el tiempo. exactamente, a ver si me acuerdo, que el mejor tratamiento no es el más sofisticado, sino el que se hace a tiempo. ¿Eh? Muy Bueno, bien, pues pues hasta con aquí esto hemos llegado, ¿no? Nuestros, nuestros, voy a eliminar el factor tiempo. para que te conozcan, para que te conozcan los que no te conocen, y nos veremos Eso la es. próxima intentando seguir siendo algo docente, algo divertido y que a nuestros amigos que nos escuchan
Bueno, pues esto les pueda servir de recordatorio para los más viejos y para los jóvenes, pues un poquito de historia radiobiológica y conceptos básicos siempre viene bien, ¿verdad? Muy bien. Gracias por vuestro tiempo. Adiós. Adiós.